Bueno, chicos, pues vamos con la última lectura de este cuatrimestre, que sería la del capítulo 11, bueno, del cuadernillo, que no lo he dicho. El individuo frente al grupo. Estrategias de decisión en dilemas sociales. Especialización o versatilidad. Desde un punto de vista científico, el ser humano no es bueno ni malo por naturaleza, sino poseedor de una enorme capacidad de adaptación a diferentes situaciones y contextos, tanto físicos como sociales. Solo así se explica que haya podido extenderse por todo el mundo y sobrevivir en las condiciones ambientales más diversas y en las sociedades más variopintas. Lo más práctico para sobrevivir en ambientes cambiantes no es la especialización en una tendencia de conducta concreta, sino la versatilidad conductual, es decir, la capacidad de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones según la situación. Esa versatilidad, que no es exclusiva del ser humano, sino que está presente en muchas otras especies, tiene un evidente valor adaptativo, puesto que garantiza una gran flexibilidad de respuesta ante las demandas del medio. Hay situaciones en que es mucho más rentable actuar siguiendo el propio interés, pero hay otras en que el beneficio es mayor cuando se comparte. Por último, hay casos en que se actúa sin pensar en costes ni beneficios, sino solo en solucionar el problema de otra persona o en contribuir al bien del grupo. Y por supuesto, existen diferencias, no solo individuales, sino también culturales, en cuanto a la percepción de lo que es más apropiado en cada situación. Los dilemas sociales. La forma más habitual de estudiar la dinámica entre egoísmo, cooperación y competición es analizar situaciones que supongan un conflicto de intereses en las que dos o más personas sean interdependientes. Este es el tipo de situaciones que caracteriza los llamados juegos experimentales, un método de laboratorio en el que cada participante tiene una serie de opciones para obtener una recompensa entre las que debe elegir ajustándose a determinadas reglas. La interdependencia entre los participantes reside en que la recompensa que cada uno obtenga depende tanto de su propia decisión como de la de los demás. Mientras la teoría de juegos, rama de las matemáticas de la que procede el concepto de juego, que se emplea en los juegos experimentales, busca determinar las estrategias de decisión más racionales y los resultados lógicos de emplear dichas estrategias, a los psicólogos sociales les interesa más entender cómo se comporta la gente realmente en esos juegos y cómo influyen las variables del contexto en ese comportamiento. Los juegos experimentales más utilizados en la investigación en psicología social son los dilemas sociales. Se trata de situaciones que implican simultáneamente divergencia y convergencia de intereses, es decir, divergencia de intereses entre los participantes porque cada uno puede beneficiarse personalmente perjudicando a los demás y convergencia de intereses porque a la larga la cooperación es más beneficiosa para todos que aprovecharse de la situación traicionando a los demás. En otras palabras, la acción egoísta, que en principio resultaría más ventajosa para cada individuo, producirá, si es elegida por la mayoría, un resultado negativo para todo el conjunto de personas, incluido el propio individuo. Los principales tipos de dilemas sociales estudiados son el dilema del prisionero, que es un juego experimental entre dos o más partes que deben elegir entre cooperar o competir con la otra, los dilemas sobre consumo de recursos comunes, en los que se debe elegir entre el interés propio a corto plazo, acaparando lo más posible, y el interés colectivo a largo plazo, y los dilemas sobre contribución a bienes públicos, relacionados con el fenómeno de la holgazanería social, aprovecharse del esfuerzo colectivo sin contribuir. La investigación sobre dilemas sociales tiene un doble objetivo, que pone de manifiesto el potencial aplicado de esta área de investigación. 1. Analizar los factores que intervienen en la toma de decisiones de las personas para poder comprender por qué eligen estrategias egoístas, competitivas o cooperativas. Y 2. Averiguar cómo pueden evitarse las consecuencias negativas de decisiones basadas en el propio interés a corto plazo, pero irracionales desde el punto de vista colectivo que caracterizan este tipo de dilemas. Las situaciones que se producen en estos dilemas constituyen la base de muchos problemas humanos cotidianos, desde negarse a ayudar a un compañero o eludir la responsabilidad en el trabajo hasta la carrera de armamento o el agotamiento de los recursos naturales. El dilema del prisionero. Es uno de los dilemas más conocidos y reproduce una situación de conflicto de intereses entre dos personas o dos grupos. Aunque existen diferentes versiones, aquí expondremos la más básica. Su nombre se debe a que, en su formato original, a cada participante en el juego se le pedía que imaginara una situación más o menos similar a la siguiente. Es usted un ladrón al que la policía ha pillado junto a su compañero cuando supuestamente estaban a punto de realizar un atraco.
A los dos se les arresta como sospechosos de una cadena de robos. El abogado que les interroga por separado les propone el siguiente dilema. Tiene usted dos opciones: permanecer en silencio, lo que implica cooperar con el otro ladrón para eludir la cárcel, o bien delatar al otro, es decir, traicionarle. Pero su compañero también tiene esas mismas opciones, de manera que, si solo uno de los dos proporciona al fiscal pruebas sólidas contra el otro, el delator sale libre. Si los dos se delatan mutuamente, el resultado es moderadamente negativo para ambos. Si los dos respetan su pacto de silencio, salen ambos relativamente bien parados. En estas circunstancias, el mejor resultado para ambos se consigue si ambos optan por la cooperación, es decir, si permanecen en silencio. Pero la decisión plantea un dilema. Si yo me callo y el otro me delata, el resultado para mí será el peor de todos los posibles. En los miles de estudios realizados con este dilema se han utilizado múltiples variaciones, aunque las decisiones son siempre o cooperar o traicionar. Sin embargo, los resultados que se obtienen no son condenas o libertad por delatar al compañero, sino puntos, fichas canjeables o pequeñas cantidades de dinero que se ceden al otro o se guardan para uno mismo. En cualquier caso, y lo que es más importante, tal y como se muestra en el cuadro, la decisión más racional para cada persona será la de traicionar a su compañero, puesto que con esta estrategia el individuo no solo se beneficia si el otro coopera, sino que además se protege si el otro también le traiciona. Sin embargo, y aquí está el dilema, si ambos se traicionan mutuamente, los dos acaban mucho peor que si hubieran cooperado entre sí y hubieran obtenido el beneficio conjunto. Aunque ambos participantes son conscientes de lo que podrían conseguir si cooperaran, la falta de confianza en el otro les haría adoptar la decisión más conservadora de las posibles. Pensemos en lo que ocurre en los conflictos internacionales. Si se preguntara por separado a cada uno de los contendientes si desea la paz, la respuesta sería probablemente afirmativa, pero la convicción por ambas partes de que la otra no dará un paso en esa dirección, sino que tratará de aprovecharse de la voluntad de cooperación del propio grupo, impide que se llegue a una solución pacífica. La situación es algo distinta cuando se concede a los jugadores más de una oportunidad de elegir, porque de esta forma se puede ajustar la elección propia al comportamiento del otro. En estos casos, la estrategia más eficaz es la reciprocidad, lo que en inglés se conoce como tit for tat, que consiste en empezar cooperando para provocar la conducta recíproca del otro y continuar haciendo lo mismo que haga el contrincante, cooperar si el otro coopera y traicionar si el otro traiciona. Es por tanto una combinación del hoy por ti, mañana por mí y el ojo por ojo. Este dilema, en cualquiera de sus múltiples versiones, se emplea con mucha frecuencia en investigaciones sobre conflicto interpersonal o intergrupal, como el que puede producirse entre dos vecinos o entre dos países. Dilemas sobre el consumo de recursos comunes. Estos dilemas, denominados en inglés Commons Dilemmas, implican conflictos sobre el consumo de recursos renovables, pero no inagotables, que están al alcance de todos, como los bosques, las ballenas o el agua potable. Los individuos, grupos o países se benefician utilizando parte de esos recursos que, si se dejaran sin tocar en una proporción suficiente, se podrían reponer, lo que permitiría que fueran aprovechados indefinidamente. Es decir, redundaría en el bien de todos. En cambio, si se consume una parte excesiva, la capacidad de recuperación del recurso es insuficiente y acaba agotándose, con el consiguiente perjuicio para todos. El dilema, por tanto, reside en que lo que sería más provechoso para el individuo, es decir, acaparar lo más posible, termina siendo desastroso para el grupo del que él mismo forma parte. Para estudiar este tipo de situaciones en el laboratorio, se da a los sujetos la oportunidad de cosechar varias veces un recurso del grupo para su beneficio personal. En cada turno, los distintos participantes deciden cuánta cantidad del recurso cogen y, cuando todos han tomado una decisión, el experimentador retira el total de lo que han cogido y repone, añade a lo que quedaba en el banco común una determinada cantidad antes del siguiente intento, por ejemplo, un 10% de lo que hay en el banco. El mismo proceso se repite varias veces. Este procedimiento trata de reproducir la tasa de recuperación de un recurso, como la pesca o los árboles, cuando está siendo explotado por el ser humano. La figura 11.1 muestra los posibles resultados para una persona según la estrategia que ella emplee y la que sigan los demás en el dilema de este tipo.
A ver, os voy a leer el cuadrito. Los resultados posibles para el dilema se indican únicamente las estrategias y los resultados extremos, aunque el beneficio o perjuicio no es de todo o nada, sino gradual, en función de la cantidad acaparada por el individuo y por el grupo en cada turno de decisión. Por ejemplo, cuanto más acapare el individuo, mayor será su beneficio a corto plazo, pero mayor será también su perjuicio a largo plazo, cuanto más acapare el grupo. En cambio, tanto en el dilema del prisionero como en los dilemas de bienes públicos que veremos a continuación, las estrategias son de todo o nada, no graduales. Dilemas sobre aportaciones a bienes públicos. Este tipo de dilemas, que en inglés se conocen como public goods dilemas, implica una decisión sobre si contribuir o no para crear o mantener un recurso común. Para que haya realmente un dilema, se deben cumplir dos condiciones. 1. El recurso o los beneficios de la aportación deben estar disponibles para todos, tanto para los que contribuyen como para los que no lo hacen. 2. Puesto que se trata de una contribución voluntaria y no impuesta, no existe control ni sanciones para los que se benefician sin aportar nada. Un ejemplo es la conservación del medio ambiente, dejar de contaminar, y otro sería la acción para la mejora de las condiciones del grupo, huelga. En ambos casos, para conservar o conseguir el recurso es necesario un esfuerzo, ir a trabajar en bicicleta en lugar de llevar el coche, asumir el cobrar menos por faltar al trabajo. Así que para cada individuo es mucho más cómodo beneficiarse de él sin tener que mover un dedo, que vayan otros en bici mientras yo voy en coche y que hagan otros huelga por mí. El problema está una vez más en que si todos se dejan llevar por esa actitud, el recurso no se mantiene y nadie puede disfrutarlo. El aire estará cada vez más contaminado y los trabajadores no consiguen mejorar su situación. Para estudiar este dilema en el laboratorio, se suele dar a los participantes una cantidad de algún recurso, normalmente boletos para una rifa, fichas o pequeñas cantidades de dinero, y se les pide que decidan entre quedarse con él o donarlo al grupo, teniendo en cuenta que las donaciones al grupo se revalorizan si hay un número suficiente de personas que las realizan. En este caso, el beneficio se reparte entre todos, pero de no alcanzarse un número suficiente de donantes, las donaciones hechas se pierden. En el cuadro pues se muestran los resultados para el individuo en función de su decisión y de la de los demás. Por ejemplo, pues si la mayoría se queda con su parte y y la elección del individuo sería también quedarse la parte, pues no hay beneficio ni pérdida, el recurso no se revaloriza. Si la elección del grupo es que la mayoría dona su parte al grupo y el individuo no dona, se queda con su parte del recurso, pues hay máximo beneficio personal, el recurso se revaloriza sin la contribución del individuo. Si el grupo se queda con su parte y el individuo dona el recurso al grupo, pues el individuo lo pierde todo. Y si todos donan, pues el recurso se revaloriza y todos se benefician. ¿Cómo se comportan las personas ante un dilema social? La previsión de la teoría de juegos clásica acerca de la conducta de las personas en los dilemas sociales es que el resultado final será una auténtica catástrofe. Esto es debido a que lo más racional desde el punto de vista del individuo que toma la decisión es buscar su propio interés personal a corto plazo y eso supondrá la ruina colectiva. Sin embargo, tanto los resultados de los estudios experimentales como los datos de la vida real permiten ser bastante más optimistas. En muchas ocasiones, las decisiones que favorecen al colectivo se sitúan entre el 50 y el 80%, lo que demuestra claramente que los seres humanos somos bastante más flexibles de lo que los modelos matemáticos nos pintan, y que no siempre buscamos el beneficio personal a corto plazo. Esta evidencia ha hecho necesario ampliar la teoría de juegos, que ha tratado de explicar estos resultados mediante lo que se conoce como el egoísmo ilustrado. El individuo estará dispuesto a contribuir al bien colectivo siempre y cuando eso le suponga algún refuerzo colateral o una ventaja a largo plazo mayor que la que obtendría buscando el beneficio personal a corto plazo. Los refuerzos colaterales son beneficios personales que el individuo obtiene actuando de forma cooperativa. Por ejemplo, evitar las críticas y la mala reputación de persona egoísta, acallar su conciencia y los sentimientos de culpa o de vergüenza, recibir elogios o sentirse bien por actuar de acuerdo a los propios principios morales. Independientemente de consideraciones sobre la mayor o menor racionalidad de las decisiones a la hora de enfrentarse a un dilema social y elegir entre el beneficio personal y el de los demás, el individuo tiene 4 posibles alternativas que se corresponden con 4 orientaciones de valores sociales. Orientaciones de valores sociales y opciones de conducta correspondientes ante un dilema social basado en McClintock en 1972.
Si la orientación de valores sociales es individualista, pues la opción de conducta sería preocuparse solo de sí mismo y de obtener el máximo beneficio personal sin tener en cuenta los costes y beneficios de los demás. Si la orientación es altruista, pues nos preocupamos solo del beneficio de otros sin tener en cuenta los costes o beneficios personales. Cuando la orientación es competitiva, se trata de superar a los demás a una costa de incurrir en costes personales para lograrlo, y la cooperativa pues es colaborar con los demás para obtener el máximo beneficio para el grupo en conjunto, incluido el mismo. La gente difiere en cuanto a los valores que mantiene con respecto al beneficio personal o de los demás. La mayoría de las personas se sitúan en las categorías individualista y cooperativa, y muchas menos en las otras dos. También existen diferencias de género y entre culturas. Por lo general, las mujeres son más cooperativas que los hombres. Por otra parte, los valores de las culturas colectivistas dan más importancia al beneficio del grupo que al beneficio personal. Aparte de estas orientaciones de valores presentes en las personas, existen también elementos propios de cada situación concreta que promueven preferentemente una u otra alternativa. Por ejemplo, en un dilema de recursos comunes, la gente suele acaparar más cuando no puede estimar con exactitud la cantidad de recursos disponibles o cuando estos son difíciles de dividir. En estas circunstancias, las personas tienden a sobreestimar la proporción que les corresponde, a acaparar tanto que el recurso se agota y a pensar que los demás harán lo mismo. En los dilemas de bienes públicos, la cooperación es más difícil cuando el grupo es grande porque cada individuo percibe que su decisión de contribuir o no hacerlo tendrá muy poco impacto en el resultado colectivo, mientras las ganancias obtenidas por aprovecharse de las aportaciones de los demás revierten directamente sobre el mismo. Uno de los factores situacionales más importantes es el tipo de relación que nos une a los demás implicados en el dilema. Esta cuestión ha sido totalmente ignorada por los modelos de la elección racional propios de la teoría de juegos. En estos modelos, los individuos son siempre extraños que no se conocen entre sí, pero es precisamente la que más interesa a los psicólogos sociales. Analizando las relaciones tanto en el nivel interpersonal como en el grupal y el intergrupal, algunos investigadores han intentado averiguar si hay algo más que puro egoísmo, sea este ilustrado o no, en la explicación de las decisiones de las personas en estos dilemas. En principio, no debería ser lo mismo un dilema entre extraños que entre personas que se conocen o que perciben que tienen algo en común. ¿Qué decisión tomaremos si tenemos que elegir entre nuestro propio beneficio personal y el del grupo al que pertenecemos? Y si empatizamos con alguno de los miembros de ese grupo, ¿cómo influirá ese sentimiento en nuestra decisión? El estudio de estas cuestiones tiene un interés especial para poder encontrar formas alternativas de resolver los dilemas sociales que se plantean en la vida real y fomentar la cooperación. Se pueden crear cuotas e impuestos sobre el uso de determinados recursos comunes o desgravar a los que contribuyen al bien colectivo. Pero ¿cómo controlar el abuso de bienes como el aire o el agua o la proliferación de armas biológicas? Y de paso, ¿cómo conseguir que la gente corresponda por lo que utiliza y utilice solo lo que le corresponde? El papel de la identificación con el grupo en los dilemas sociales. La identificación con el grupo o grupos a los que el individuo pertenece es un aspecto fundamental de su identidad social. Cuando esa pertenencia se hace saliente en la mente de la persona, la identificación social puede promover el deseo de beneficiar a su grupo en conjunto, sin tener en cuenta los resultados personales. Esta es la conclusión inequívoca a la que llegaron Dawes, Van de Kracht y Orwell, tras 10 años de investigación sobre decisiones en dilemas sociales. En las 39 condiciones experimentales analizadas en todos esos estudios se repite el mismo patrón. Cuando no existen los participantes conciencia de pertenecer a un grupo común, la cooperación es menor y si se produce se debe a las expectativas que la persona tiene de que le sea devuelto el favor en el futuro, principio de reciprocidad, o a recompensas por cooperar o castigos por no hacerlo, o a las consecuencias de esa acción para la propia reputación o a una cuestión de conciencia. En cambio, si se les hace sentirse miembros de un grupo, en este caso simplemente permitiéndoles comunicarse entre sí durante 10 minutos, los participantes cooperan mucho más, incluso cuando se elimina la posibilidad de cualquiera de los incentivos externos e internos, es decir, los refuerzos colaterales antes mencionados. Para evitar que pudiera existir este tipo de refuerzos, se tomaron las siguientes precauciones.
Los participantes no se conocían entre sí antes de la sesión, solo se les permitía tomar una decisión, sus elecciones eran anónimas y se evitaba la interacción entre ellos antes y después de la sesión experimental. El efecto hallado sobre la conducta de cooperación se debe a una serie de cambios que se producen tanto en el individuo como en su interpretación de la situación cuando se percibe a sí mismo más como miembro de un grupo que como persona individual. Estos cambios están relacionados con las cogniciones, las emociones y la conducta. El beneficio del grupo se convierte en la máxima prioridad, por lo que las conductas que lo promueven y las personas que las realizan son juzgadas de forma mucho más positiva. Se las considera leales, dignas de confianza y generosas, que cuando se adopta una perspectiva individual. Por la misma razón, las acciones que buscan aprovecharse del esfuerzo de los demás, que desde un punto de vista individual pueden parecer astutas y racionales, cuando se juzgan desde la óptica de la identificación grupal, se consideran actos de traición despreciables. Cuando las personas colaboran entre ellas, tienden a dar por supuesto que los demás miembros del grupo también van a contribuir al bien colectivo, más que perjudicarlo, es decir, se genera un sentimiento de confianza mutua. Es curioso cómo el mismo proceso cognitivo que lleva a las personas a desconfiar de las demás cuando no existe conciencia de grupo puede provocar el sentimiento contrario cuando sí se da esa conciencia. En ambas situaciones se produce un sesgo de falso consenso que consiste en pensar que los demás harán lo mismo que yo. Si busco mi propio beneficio o si coopero, creo que los demás también lo harán. Ese sentimiento de confianza mutua es esencial para la cooperación. En las investigaciones de laboratorio sobre dilemas sociales se ha encontrado que la gente que confía en los demás suele cooperar con otros miembros del grupo. Esto lo dijo Parks, Hennager y Skamahorn en 1996. Las normas que favorecen la cooperación y el compromiso con el grupo se convierten en guías para la conducta individual. Esto hace que las personas prefieran seguir estas normas en lugar de buscar su beneficio personal. En uno de los estudios del equipo de Robin Dawes se encontró que los participantes seguían aportando su contribución, incluso cuando sabían que no era necesario para aumentar el beneficio conjunto ni por tanto el suyo propio. Podrían ganar más si se guardaban su contribución y se beneficiaban del reparto de los beneficios globales. En uno de los trabajos más citados en este área de investigación, Marilyn Brewer y Roderick Kramer, en 1986, crearon en el laboratorio una situación que representaba un dilema sobre recursos comunes. Los participantes se sentaban en cabinas individuales con un ordenador, pero se les decía que había otros en las demás cabinas realizando la misma tarea. Los investigadores emplearon dos condiciones experimentales. A la mitad de los participantes se les hizo desarrollar identificación con su grupo y a la otra mitad no. Estos últimos fueron tomados como grupos de control. Esta manipulación experimental se consiguió con un procedimiento tan simple como decirles a unos que el pago que se les daría por participar en el experimento se decidiría para el grupo en conjunto y a los otros que se haría por separado para cada individuo. Compartir una suerte común con el resto del grupo fue suficiente para modificar la conducta, reduciendo significativamente la cantidad de recursos que los participantes de la condición de identificación cogían del fondo común cuando se les daba la oportunidad. Es interesante destacar que la influencia de la identificación en la conducta fue evidente solo cuando los recursos se estaban agotando, lo cual es lógico porque el conflicto entre el interés individual y el bienestar colectivo, es decir, el dilema social, no es muy llamativo cuando existe abundancia de recursos para todos. En esta investigación también se estudiaron otras variables interesantes para el tema que nos ocupa, en concreto la influencia del tamaño del grupo y la del tipo de dilema social. Resumidamente se encontraron los siguientes resultados. A. La cooperación descendía cuando el grupo era más numeroso y B. La identificación con el grupo conseguía contrarrestar el efecto del tamaño del grupo en el dilema de recursos comunes, pero no en el de bienes públicos, en el que los participantes debían ceder un recurso que ya tenían en lugar de renunciar a tomar algo que no era todavía suyo. La conclusión que parece extraerse de toda esta línea de investigación es que la identificación con el grupo es una herramienta potente para motivar la cooperación en situaciones que plantean un dilema social, pero ¿es así en cualquier tipo de dilema? ¿Qué ocurre cuando hay más de un grupo implicado?
En una situación como la que se propone en el dilema del prisionero, por ejemplo, donde no es el individuo frente al grupo, sino un individuo o un grupo frente a otro individuo u otro grupo, no parece tener mucha cabida el proceso de identificación grupal. ¿O sí? Pues mira, no sabemos, aquí no viene. Cuando la identificación obstaculiza la cooperación. En una investigación sobre el empleo de estrategias cooperativas y competitivas, Insko, Schockler, Hoyle, Dardis y Graetz en 1990 utilizaron el dilema del prisionero para analizar lo que se conoce como efecto de discontinuidad individuo-grupo. Este efecto constituye uno de los fenómenos más confirmados en la literatura. Existe una tendencia inequívoca a que las relaciones entre grupos sean menos cooperativas o más competitivas que las relaciones entre individuos. Si consideramos que los grupos están formados por individuos, este efecto no parece tener mucho sentido. Para que lo tenga, es necesario admitir que algo ocurre cuando un individuo actúa como integrante de un grupo que no se produce cuando lo hace como persona individual o viceversa. A eso se refiere el término discontinuidad. Tan potente es este efecto que se ha puesto de manifiesto incluso cuando los grupos están formados por dos personas cada uno. Se han ofrecido diversas explicaciones de este fenómeno, entre ellas la hipótesis de la desconfianza basada en esquemas y la hipótesis del apoyo al egoísmo compartido. La primera sugiere, la desconfianza basada en esquemas, a la hora de interactuar con otro grupo, las personas mantienen expectativas más negativas sobre el comportamiento del oponente que cuando interactúa con otro individuo. Es decir, debido a que se tiene un esquema competitivo de la conducta de los grupos, se espera de estos que compitan y se actúa en consonancia con esas expectativas. En el contexto del dilema del prisionero, cuando los que juegan son participantes individuales, las expectativas serán más consonantes con la cooperación. Sin embargo, la estrategia más racional en el caso de un juego entre grupos será no cooperar, puesto que se espera que el otro elija competir. En este sentido, la elección de la estrategia estaría motivada por el miedo a perder más que por el deseo de ganar. Por su parte, la hipótesis del apoyo al egoísmo compartido propone que la interacción entre los miembros del mismo grupo hace que estos se apoyen mutuamente para perseguir el propio interés, algo que no ocurre cuando el juego es entre individuos aislados. De acuerdo con esta segunda hipótesis, la motivación que guía la elección de la estrategia es la ambición por ganar. Para comparar las estrategias de decisión individuales y grupales, Insko y sus colegas, qué feo suena esto, ¿no? Aquí serían sus colaboradores, ¿no? Emplearon como participantes solo a individuos. En una de las condiciones experimentales, los participantes estaban aislados y jugaban al dilema del prisionero cada uno individualmente contra otro. En otra condición experimental, los participantes estaban reunidos en grupos de 3 y para jugar al dilema se les pedía que eligieran un representante del grupo que sería el que jugaría contra el representante de otro grupo. Las variables dependientes eran dos: el tipo de estrategia elegida y la cantidad de puntos conseguidos en el juego. Lo que los investigadores querían poner a prueba, su hipótesis de investigación principal, era que las personas se comportan de forma distinta cuando actúan defendiendo sus propios intereses que cuando tienen que defender los intereses del grupo al que representan. Este procedimiento permitía demostrar con más fuerza el efecto de discontinuidad dentro de la propia persona, además de reproducir más fielmente la forma en que se producen los contactos intergrupales en muchas situaciones de la vida real, entre diplomáticos, negociadores, abogados, etc. Los resultados mostraron que cuando actuaban como miembros de un grupo, los participantes competían más, cooperaban menos y al final conseguían menos puntos que cuando actuaban como individuos. Como se puede apreciar en la tablita de arriba, que bueno, pues no la he leído porque no merece la pena, porque con esto es suficiente, se confirma el efecto de discontinuidad. En cuanto a la posible explicación de este efecto, en su estudio, Insko y colaboradores, ahora sí pone colaboradores y no colegas, pusieron a prueba las dos hipótesis antes mencionadas y encontraron que tanto el miedo a perder como la ambición por ganar contribuyen al efecto de discontinuidad. Los investigadores extraen de estos datos una conclusión que puede resultar inquietante. Es probable que ambas motivaciones actúen de forma cíclica, de manera que cuando el otro grupo da muestras de voluntad de cooperación, el miedo a perder disminuye y aumenta la tentación de explotar esa buena voluntad en beneficio propio.
El artículo donde aparece este estudio está incluido en los contenidos online, no lo vamos a ver porque no entra en el examen. Vamos allá. El papel de la empatía. La empatía es un sentimiento que se experimenta al percibir la situación que está viviendo otra persona y ponerse en su lugar imaginando cómo le está afectando esa situación. Este sentimiento activa, entre otras cosas, la motivación altruista de ayudar a alguien que lo necesita sin buscar beneficios personales por llevar a cabo esa acción. Por tanto, parece lógico pensar que habrá una relación positiva entre sentimiento empático y decisión de cooperar en un dilema social, incluso en ausencia de incentivos colaterales. Sin embargo, este razonamiento tiene sus riesgos. En primer lugar, no es lo mismo ignorar los posibles beneficios que pasar por alto los costes. En una situación como la que se produce en el dilema del prisionero, tomar la decisión de ayudar a la otra persona, cooperar, puede implicar salir muy mal parado del juego, puesto que si el otro elige no cooperar, el altruista cargará con todo el perjuicio. En segundo lugar, el hecho de que la empatía sea un sentimiento referido a otra persona y no a un grupo puede dar lugar a situaciones muy paradójicas, por ejemplo, en un dilema de recursos. Veamos todo esto con algo más de detalle. Batson y Moran, en 1999, realizaron un estudio experimental sobre el efecto de la empatía en las decisiones que las personas tomaban en el dilema del prisionero. Eligieron este tipo de situación porque querían contrarrestar el argumento del equipo de Cialdini, que viene aquí con una notita que pone: el debate entre el equipo de Batson y el de Cialdini en torno al altruismo empático como causa de la conducta de ayuda es un ejemplo de cómo el enfrentamiento de posturas, cuando se desarrolla con objetividad y rigor científico, contribuye al avance del conocimiento. En los más de 20 años que dura la polémica se ha generado una gran cantidad de investigación que ha permitido profundizar en los factores motivacionales que facilitan o inhiben la conducta prosocial. Bueno, seguimos entonces con el otro párrafo, que sostenía que la empatía, en caso de aumentar la conducta de ayuda, lo haría solo en circunstancias en que esa conducta no supusiera un gran coste para el que la realizara. Neuberg, en 1997. Por sus características, el dilema del prisionero es un juego en el que la voluntad de cooperar se puede pagar muy cara, ya que todo el posible coste, si el otro traiciona, recae en el que coopera. Suponía, por tanto, una prueba de fuego para la hipótesis de Batson y Moran sobre el poder de la empatía para promover la cooperación sin tener en cuenta el coste de la decisión. Los investigadores introducían a cada participante en una situación en la que debía jugar al dilema con otra persona a la que nunca llegaba a ver, de hecho era alguien ficticio, pero de la cual recibía una nota en la que expresaba que estaba hundida porque su pareja acababa de dejarla. A un tercio de los participantes se les decía que al leer la nota intentaran imaginar cómo se sentiría esa persona, condición experimental de alta empatía. A otro tercio se les pedía que la leyeran adoptando una perspectiva objetiva sin dejarse llevar por los sentimientos de esa persona, condición experimental de baja empatía. Por último, el tercio restante de los participantes no recibió ninguna nota, que era la condición control. Para participar en el juego se les mostraba en el esquema que aparece en el cuadro de abajito y se les pedía que eligieran una opción, cooperar con el otro o competir. En este estudio, el dilema consistía en una sola oportunidad de elegir, por lo que la decisión resultaba mucho más arriesgada que si fuera posible comprobar cómo actúa el otro. Los resultados confirmaron la hipótesis de los investigadores. Otro resultado interesante de este estudio se refiere a las emociones y sentimientos que los participantes manifestaban después del juego. Un detalle de la situación experimental que no hemos comentado hasta ahora es que, tras indicar la opción elegida, cooperar o competir con el otro, el sujeto recibía información sobre la decisión del otro contrincante, que en todos los casos era competir. Eso significaba que los que habían optado por cooperar se quedarían sin nada. Las reacciones emocionales de estos últimos eran de sorpresa, desconcierto, tristeza y hostilidad, y se sentían engañados y descontentos. La interpretación que los autores extraen de estas reacciones es que, a pesar de haber renunciado a conseguir el máximo para ayudar al otro, para ellos era importante obtener algún beneficio en el juego. El altruismo empático no sustituye al interés egoísta, sino que coexiste con él, lo que realza el coste que les suponía la posible traición del contrincante y refuta el argumento de Neuberg, Cialdini y sus colegas.
La situación representada en este estudio y sus resultados se producen con mucha frecuencia en la vida cotidiana, donde aquellos con los que interactuamos más habitualmente y con los que muchas veces tenemos que negociar, familiares, amigos, compañeros de trabajo, son personas a las que conocemos y por la que nos preocupamos en mayor o menor medida. Como apuntan Batson y Moran, incluso el prisionero ficticio que dio nombre al dilema conocía y había tenido contacto previo con sus compañeros de crímenes, lo que da cierto pie a sentir empatía. El inconveniente de la empatía. Parece, por tanto, existir un paralelismo entre la conducta de ayuda interpersonal motivada por la empatía y la conducta de cooperación grupal motivada por la identificación con el grupo. En ambos casos, se deja de lado el interés exclusivamente personal para volcarse en el beneficio de otros. La principal diferencia estriba en el alcance de ambos procesos. Mientras la empatía solo activa la motivación altruista hacia una persona concreta, la identificación con el grupo provoca la búsqueda del beneficio para el grupo en conjunto. De hecho, a pesar del paralelismo existente, los dos procesos pueden llegar a ser incompatibles en cuanto a las consecuencias que provocan. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre cuando conocemos a algún miembro de un colectivo y tenemos una relación cercana con él, pero no con el resto, y además nos damos cuenta de que esa persona tiene un problema. Si nos dieran a elegir entre nuestro propio beneficio, el bien del colectivo y el de esa persona, ¿qué haríamos? Esto es lo que trataron de averiguar Batson y sus colaboradores en la investigación que describimos a continuación. En este caso, el dilema al que se enfrentaban los participantes era un dilema de bienes públicos. Los investigadores eligieron este dilema porque en él el interés personal se manifiesta más fuertemente que en el dilema de los recursos comunes. La razón es que nos cuesta más deshacernos de algo que ya es nuestro, como ocurre cuando hacemos una aportación para la creación o el mantenimiento de un recurso para todos, que renunciar o adquirir algo que aún no nos pertenece. Esto supone que el conflicto entre el beneficio personal, el bien colectivo y el beneficio para una persona concreta del grupo sería más difícil de resolver. La hipótesis de Batson y sus colegas, bueno, a mí lo de los colegas me suena fatal, predecía que sentir empatía hacia un miembro concreto de un colectivo provocaría decisiones que favorecieran a esa persona en detrimento del grupo. La manipulación experimental fue similar a la descrita en el estudio anterior con el dilema del prisionero. Por lo tanto, había tres condiciones experimentales: control, baja empatía y alta empatía. No obstante, en este caso se modificó la situación que se planteaba a los participantes, ya que en lugar de tener que jugar con otra persona, lo harían con otras tres, igualmente ficticias. También se cambió la variable dependiente, es decir, el tipo de decisión que tenían que tomar. En este experimento, los participantes tenían 4 alternativas para asignar un recurso escaso: 2 tacos de boletos para una rifa. 1. Dar los 2 tacos a uno de los 4 miembros que componían el grupo, entre los que estaba el propio individuo. 2. Dar los 2 tacos al grupo en conjunto. 3. Repartir los 2 tacos entre 2 miembros del grupo, dando un taco a cada uno. Y 4. Dar un taco a un individuo y el otro al grupo. Debían indicar por escrito cuántos tacos 0, 1 o 2 se asignaban a sí mismos, cuántos o a alguno de los miembros del grupo, especificando a cuál, y cuántos al grupo. Se les aseguraba que su decisión y las del resto de participantes serían anónimas. Cada uno solo podría saber cuántos boletos habían conseguido al final, pero no quién se los había dado. Además, como es usual en los estudios que emplean este tipo de dilemas, las asignaciones al grupo se revalorizaban un 50% y el beneficio se distribuía por igual entre los 4 miembros. Como consecuencia, el grupo siempre se beneficiaría más con este tipo de asignaciones y el beneficio para cada miembro sería similar. Sin embargo, cada individuo saldría ganando si se asignaba el recurso a sí mismo. Eso sí, como ocurre siempre en los dilemas sociales, si los 4 miembros hacían lo mismo, todos saldrían perdiendo, y lo mismo ocurriría si lo asignaban a otro miembro concreto del grupo. Tal como habían predicho los autores, los resultados mostraron que los participantes que sentían más empatía por uno de los miembros del grupo le asignaban más recursos que los que no sentían esa emoción, y eso tenía como consecuencia un menor número de recursos asignados al grupo en conjunto por parte de esos sujetos. Aunque la asignación de los 2 tacos al grupo habría beneficiado también al miembro objeto de empatía y a sí mismos, recordemos que esta opción, si la elegían todos, aumentaba el valor del recurso, los participantes en la condición de alta empatía prefirieron no arriesgarse y sacrificar un posible beneficio colectivo mayor en favor de uno
seguro menor para sí mismos y para la persona por la que sentían empatía. A la luz de estos resultados, parece que la empatía tiene el efecto paradójico de perjudicar al bien común. Sin embargo, Batson y sus colaboradores sugieren la posibilidad de que la empatía hacia un miembro del colectivo que tiene algún problema despierte en el individuo la conciencia de que puede haber muchos otros con necesidades similares. Esta posibilidad ha sido explorada por Luis Oceja e Isabel Jiménez en 2007 en un estudio en el que, además de intentar replicar los resultados de Batson sobre el efecto de la empatía en las decisiones sobre el reparto de recursos, analizaron la conciencia que los participantes tenían de que otros miembros del grupo, no solo aquel hacia el que sentían empatía, también pudieran sufrir algún tipo de necesidad y el grado en que habían querido favorecer a esos otros miembros en el reparto. Los resultados mostraron un patrón parecido, aunque no idéntico, al obtenido por Batson y sus colaboradores en el estudio descrito antes. En este caso, los participantes se asignaron a sí mismos menos recursos que al grupo en todas las condiciones experimentales, pero esa diferencia fue más marcada en la condición de alta empatía, en la que la asignación al grupo y al otro individuo, hacia el que sentían empatía, fue mayor que en las otras dos condiciones, baja empatía y control, algo que no ocurría en el estudio de Batson. Por otra parte, se encontró una correlación positiva significativa entre la consciencia de los otros y el interés por aumentar los recursos de los miembros del grupo que no habían escrito la nota. Los autores relacionan estos dos hallazgos y sugieren que la empatía sentida por un individuo concreto dentro de un colectivo puede ir acompañada de la consciencia de que existen otros miembros de ese grupo que pueden compartir la misma situación. Esta conciencia de otros no es empatía, porque no se refiere a una persona sola ni tampoco es identificación, puesto que no se refiere al grupo como conjunto, pero puede combinarse con ambos procesos para favorecer la conducta cooperativa en situaciones que representan un dilema social. Conclusión de la investigación sobre estrategias de decisión en dilemas sociales. En contra de lo que predicen los modelos matemáticos racionales de la teoría de juegos, la investigación psicosocial ha demostrado de forma bastante contundente que las personas no siempre persiguen su propio interés cuando tienen que tomar una decisión ante un dilema social. Al menos no es ese el único motivo que las empuja a elegir una estrategia u otra. Es verdad que la búsqueda del beneficio personal tiene una gran fuerza para impulsar nuestros actos y que es difícil contrarrestarla, pero averiguando qué factores promueven la cooperación es posible evitar las consecuencias de decisiones o acciones que a la larga perjudiquen a todos. En este capítulo nos hemos centrado en algunos de esos factores, pero se han analizado muchos más. En el cuadro 11.5, que lo podéis ver en el cuadernito, pues muestra un resumen de los principales obstáculos para resolver satisfactoriamente los dilemas sociales a los que nos enfrentamos en la vida real y las soluciones que, según la investigación, podrían resultar efectivas frente a esos problemas. Como puede apreciarse, la conclusión a la que se llega es que tenemos mucho que aprender de nuestros ancestros. Curiosamente, las propuestas de solución suponen un acercamiento al modo de funcionamiento grupal que probablemente imperó durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva. Sin embargo, las cosas han cambiado tanto desde aquellos tiempos que a menudo olvidamos lo necesaria que sigue siendo la cooperación para la supervivencia y para alcanzar un nivel aceptable de calidad de vida. Bueno, vamos a leer el cuadrito 11.5, que serían los principales obstáculos para resolver el dilema sociales y algunas de las soluciones sugeridas por la investigación psicosocial. Obstáculo. Los individuos buscan su propio beneficio, lo que actúa en detrimento del bien colectivo. Soluciones. Incentivar la cooperación mediante refuerzos colaterales, garantías de reciprocidad, recompensas inmediatas, mejora de la reputación, saliencia de normas de cooperación para promover la conciencia. Castigar la falta de cooperación, penalización por abuso de recursos colectivos, censura social, saliencia del perjuicio personal a largo plazo por falta de cooperación. Promover la identificación grupal para que el individuo adopte las normas del grupo y sus metas como propias, no recomendable en situaciones tipo dilema del prisionero. Promover la empatía para que el individuo se centre en el beneficio del otro y no solo en el suyo. Por el momento, a falta de más investigación, no recomendable en dilema en el que esté en juego el bien colectivo. Otro obstáculo. La falta de conocimiento y de comunicación entre los implicados hace que desconozcan las intenciones del otro y desconfíen de su voluntad de cooperación.
Solución: facilitar la comunicación para que sea posible llegar a acuerdos sobre normas de conducta y a compromisos sobre su cumplimiento. Otro obstáculo, y ya el último, los individuos no perciben que sus decisiones y su conducta tengan un impacto importante en el bienestar o malestar colectivo. Solución: facilitarles un feedback que les muestre las repercusiones positivas o negativas de sus acciones. Y pues ya estaría todo. Ya hemos acabado la lectura completa de que teníamos que hacer para este examen del segundo cuatrimestre 2022-2023. Y supongo que en estos días, supongo que el finde, para que hagamos ya un repaso rápido antes del examen, subiré algunos exámenes de años anteriores. Lo que pasa que, claro, es el primer año que tenemos el tema 5 en el segundo parcial y las lecturas pues también las cambia. Entonces pues miraré para quitar esas respuestas y añadir algunas de estas lecturas y así pues lo podemos ver todo. Bueno chicos, pues nada, los que hayáis llegado hasta aquí, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.